Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con otro programa de Mensajes de tu Alma. Mi nombre es María Zaira y como todos los domingos, nosotros tenemos entrevistas a personas tanto que vienen del mundo de la ciencia, que nos hablan de ciencia o de espiritualidad. Estas dos cosas que antes iban como por caminos separados y ahora van de la mano. Y en el día de hoy, para hablarnos un poco sobre ciencia, está con nosotros Leonardo Morán, quien nos va a hablar un poco de la física cuántica y cómo aplicarla en el día a día. ¿Qué es esto de la física cuántica? Y cómo la podemos traer al día a día nosotros. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás? Excelente. Muy bien, acá encantado de estar en tu programa Bueno, y compartir con la comunidad. bueno, muchísimas gracias a vos por haber aceptado la invitación. Yo te voy a presentar un poquito a la gente de acá, del programa. Leonardo Morán, vos venís del mundo de la ingeniería electrónica, ¿no es así? Sí. Esa es tu profesión de base. Claro, yo estudié ingeniería electrónica y es ahí cuando uno estudia matemáticas, las físicas, ¿no? Uno llega al último capítulo de física, que es la física cuántica. Ajá. Entonces, cuando llegas a la física cuántica, te das cuenta de que todo lo que te enseñaron en el colegio y en los capítulos básicos de física era totalmente diferente, ¿no? O sea, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Tanto así Totalmente. que cuando los físicos cuánticos que empiezan, ¿no?, a dar sus primeros pasos en este campo, se dan cuenta de que la única manera de entenderlo era leyendo los libros de la filosofía hindú, ¿no? Que eran de una notación espiritual, ¿no? Exactamente. Los escritos de los Vedantas, el Bhagavad Gita, y tienen pues muchas frases famosas donde dicen no había manera de entenderlo hasta que leímos estos libros para poder entender, ¿no? Por eso van de la mano ahora la física Sí. cuántica y la espiritualidad. Antes como que la ciencia iba por un lado, la espiritualidad por otro, y hoy van de la mano. Lo que sucede es que antes de 400 años atrás, ¿no?, todo era un mundo místico, mágico, ¿no? Dependía mucho de repente de lo que decía o dictaba la religión, porque Claro. había mucha censura al estudio, ¿no?, a las nuevas creencias, y no es hasta que llega Newton, ¿no?, que empieza a hacer formulaciones muy precisas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la ciencia se vuelve muy mecánica y se vuelve muy materialista, ¿no? En el término de materia, ¿no? Sí. Que todo es materia, que es esto, etcétera, etcétera, y que todo puede ser subdividido, ¿no? Pero sabemos que tú no puedes agarrar a tu perro, partirlo en pedazos, Claro. y volver a poner, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aparece la física cuántica a principios del siglo XIX, ¿no? 1900, 1920, 18, por ahí, empiezan a interpretar, ¿no? Porque la física cuántica tiene interpretaciones. Tiene más de 14 interpretaciones. Unas son más al modelo materialista, ¿no? Materia, ¿no? Y las más recientes son más en el campo espiritual, ¿no? Hacia lo espiritual. Pero, ¿a qué me refiero a las interpretaciones? Es que hay muchos físicos cuánticos que, a pesar de que saben y a pesar de que dicen, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, la lámpara que tú estás mirando a tu derecha en el cuarto, cuando yo volteo, no está. Sí. ¿No? Y Exactamente. eso es o sea, lo dicen, ¿me entiendes? Einstein por eso tenía una frase famosa que decía, espero que la luna esté afuera cuando no la esté mirando. Claro, ¿No? porque la física Porque cuántica cambia todos los paradigmas
de la Claro, física clásica. claro. Entonces, cuando hablamos de las infinitas posibilidades, cuando hablamos de los universos múltiples, ¿no? De los mundos, ¿no? De los múltiples mundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu manera de pensar desde que creciste estaba encasillado en un pensamiento clásico, Sí, en un limitado, pensamiento de así. que es blanco o Sí, negro, solamente tiene esa solución y nada más, es un sí o es un no. Y entonces tú te quedas encasillado ahí y dices, bueno, si es que no tengo dinero, no lo tengo. Si no tengo dinero y solamente tengo un trabajo, estoy estancado, ¿no? Pero la física cuántica no te va a mejorar el desarrollo económico, ¿no? El pensamiento cuántico, ¿me entiendes? sí. Yo estuve en una entrevista hace poco donde alguien preguntó cuál es la diferencia entre la física cuántica, la metafísica y la brujería, ¿entiendes? Entonces, la persona que está preguntando esto no tiene un concepto ni del primero, ni del segundo, ni del tercero. Claro. Simplemente ha escuchado esas palabras y no entiende, ¿no? Si hablamos de física cuántica, es el estudio de las partículas subatómicas, ¿no? Sí, Estudia lo más pequeño que existe dentro de los átomos, ¿me entiendes? Y exactamente. desde ahí empiezan a generar conclusiones de qué sucede en el mundo micro y en el mundo macro, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea o pensamos de que vivimos esta realidad desde los cinco sentidos. Claro. Por eso limitada a los cinco Pero sentidos. en verdad estamos viviendo la realidad desde la limitación de los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque todo está compuesto por vibraciones y por ondas, ¿no? Sí. Por frecuencias. Entonces, nuestra tecnología tiene una capacidad de poder ver, bueno, del 100% de lo que puede ver, ¿me entiendes? Bueno, sería que nosotros dijésemos, bueno, ¿sabes qué? Me pierdo el 30% de la realidad y el resto sí lo puedo ver. O de repente me pierdo el 10% de la realidad. Pero nosotros nos perdemos el 99.99999% de la realidad. Entonces, si yo, por Menos del ejemplo, 1% lo que claro, yo tengo captamos. una regla de 100 centímetros, Sí. ¿no? Y yo digo que esta es la realidad que la tecnología puede apreciar, ver, sentir, lo que sea, ¿no? Nosotros vivimos en esa raya, ¿no? En esta raya acá, estoy al revés. ¿Dónde estamos? Ahí, estoy al Ahí está revés, la ahí está. rayita. Ahí. Nosotros vivimos en esa raya, ¿me entiendes? Y todo esto acá existe, pero no tenemos la capacidad de observarlo, sentirlo, percibirlo. Pero no tenemos también porque no nos forman desde pequeños. No nos Pero forman a estar atentos a eso tampoco. en este sentido estoy hablando de la Sí, percepción, ¿no? sí, Percepción y el sí, filtro desde los sentidos, ¿no? sí, Pero sí. también en lo que tú estás mencionando es la forma de pensar, es la forma de accionar, es la forma de decir, ¿sabes qué? No me rindo, yo sé que tengo infinitas posibilidades. Yo sé que si estoy pensando en esto, hay una razón por la cual estoy pensando en esto. Hay una razón por la cual está en mi mente, y si está en mi mente, ya, o sea, es tanto así como si lo deseo, ya lo tengo, ¿me entiendes? Y esta Claro, capacidad de encontrar esas sincronías, esas casualidades para desde ahí, ¿no? Poder desarrollar el plan que quieres para obtener eso que tanto claro, deseas. porque uno de los principios de la física cuántica es que el observador Claro. cambia al observado. O sea, ahí, ¿cuáles son los autores que a vos más te inspiran? Dentro del campo de la metafísica, yo te diría que Neville Goddard. Ujú. Neville Goddard me parece un genio porque yo muchas veces cuando me encontraba en una encrucijada, siempre traigo
una pregunta y digo, en primer lugar, ¿qué diría Neville, no? O cómo pensaría Neville. Y luego digo, ok, perfecto, es una persona que entiende de esto, pero ahora, ¿qué principio o qué misterio de la física cuántica respalda lo que estoy pensando? Y una vez que lo encuentro, digo, cero, ya. Imposible que yo me mueva, o sea, pongo una raya en la arena y de esa raya no me muevo. Y Neville va siempre a la solución, haber manifestado la solución de su problema, sea el cual sea el que sea. Y él, como dice, los medios no son problemas de nosotros. Claro. Y de Neville es un gran autor. A la gente que no lo conoce, que lo busque, es un gran autor. ¿De qué época es Neville Goddard? ¿De 1900? Murió más o menos en el año 70, más o menos. Claro. Él empezó mucho tiempo antes a hablar de todo esto, sin hablar de física cuántica. Él ya hablaba Claro, él hablaba mucho sobre el estado del deseo cumplido, ¿no? Sí. Y hablaba mucho porque su maestro, Abdullah, ¿no? Él, que también fue maestro de Joseph Murphy, sí, ¿no? Entonces, él hablaba mucho en parábolas, ¿no? Desde la Biblia. Sí. Y entonces, muy creyente. Explicaba, ¿no? Que cuando él aprendió de Abdullah, las parábolas o las cosas que suceden en la Biblia no son hechos históricos, sino son metáforas. Exactamente, eso dice así él. Entonces, hay que saber interpretar las cosas, ¿no? Una metáfora o parábola famosa, ¿no? Es cuando Jesús está en la calle y viene un rabino y le dice, Jesús, mi hija se está muriendo, por favor, una palabra tuya bastará para sanarla. Eso se repite en la iglesia todo domingo. Permanentemente, sí. Y entonces Jesús le dice, no, vamos a tu casa. Dice, no, es que tú no puedes venir a mi casa. No puedes porque tú eres Jesús, yo soy el rabino, imposible. Dice, no, vamos a tu casa. Entonces van a la casa del rabino y afuera de la casa hay pues un montón de personas. Y dicen, ¿y qué hace con el rabino? Y empiezan a reírse, empiezan a burlarse. Entonces Jesús entra a la casa y se puede escuchar el barullo, se puede escuchar la risa. Y entonces Jesús dice, cierren la puerta, ¿no? Cierra la puerta. Le cierran la puerta y le dice, ¿dónde está la doncella? Y el rabino dice, llegamos tarde. La doncella murió. Y él dice, no está muerta, está durmiendo. Y va y la despierta. Entonces uno dice, ay, Dios mío, Jesús hizo un milagro, la despertó, la revivió, etcétera, etcétera. Pero la parábola se refiere a que cuando tú tienes una idea, un proyecto, una meta específica, y tú te dejas llevar por las opiniones de otros, tu proyecto muere. Claro. Tu proyecto se congela. Y es cuando tú cierras la puerta y pegas oídos sordos a las opiniones negativas de los demás y a tus propias creencias negativas o barullos, es que tu proyecto resucita. Claro, exactamente. Y de los autores que se dedican a la ciencia, actores actuales bueno, yo sigo muchísimo a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, al Dr. Hoffman, a Joseph Siebel, ¿no? A Michael Talbot, que son unos fenómenos, ¿no? En cuanto a la física cuántica, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos explicarle un poquito a la gente que quizás no está tanto en el tema? A mí me encanta, yo también lo sigo todos esos autores y para mí eso que vos decís de que todos somos energía, lo vivo permanentemente, incluso en mis clases, todo. ¿Cómo le podemos explicar a la gente en qué nos sirve en el día a día la física cuántica? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué modificaciones? ¿Qué podemos hacer? Yo, primero que todo, cambiaría el lenguaje, ¿no? A ver. Porque, como mencioné antes, ¿no?
La física cuántica estudia las partículas subatómicas. Sí. ¿Entiendes? El entendimiento de que la física cuántica te está enseñando de que hay infinitas posibilidades y probabilidades te va a llevar a que tú cambies tu forma de pensar, a que no sea clásico, a que sea un pensamiento cuántico. Y teniendo ese concepto, desde ahí ya te puedes expandir a todo lo que quieras. Porque no puedes ponte a decir, ay, la física cuántica dice esto, dices, alguien va a venir y te decir, ya, pero la fórmula de Schrödinger y la de Dirac no dice nada sobre eso, ¿me entiendes? No dice nada sobre eso. Pero sí te habla de las infinitas posibilidades, te habla de las probabilidades. Entonces, uno tiene que simplemente cambiar la manera de pensar. Es decir, ¿sabes qué? Ya no voy a encerrarme en lo que me dijeron cuando era niño, o cuando estaba en el colegio, o de la manera que la educación está en un cubo. Me voy a salir del cubo y voy a pensar más cuánticamente, ¿no? Creo que ahí está el lenguaje o el cambio de lenguaje, ¿no? Porque muchas personas también le meten la palabra cuántico a todo. Y no hay un entendimiento de por qué le pusieron la palabra cuántico. Claro. Bueno, yo creo que también eso es un poco un tema quizás más comercial, algo así, como para un tema más comercial. Pero sí, el enfoque y el aprender a manejar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, es esencial. Y entender, como dice hoy la física, y ya desde hace muchos años, no sé si vos has leído Conversaciones con Dios. Sí. Bueno, en el libro, en el 1, en uno de los mensajes que recibe Neale Donald Walsch, Dios le dice, la vida es un proceso de creación, no de descubrimiento. Y eso te lo dicen también los hombres de ciencia de hoy, que la vida es un proceso de creación, que donde yo enfoco mi atención, donde yo dirijo mi atención, ahí va a ir mi energía. Y en donde yo lleve mi atención, eso va a crecer. Y a donde le quite mi atención, no. Claro, y eso está en todo, está en el poder también del subconsciente, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando enferman por factores emocionales, ¿no? Claro. Cuando uno dice, esta persona tiene el gen del cáncer a la mama, ¿no? Entonces, no significa que te va a dar cáncer a la mama. Significa que si tú estás en un ambiente emocional de cierta categoría, eso va a hacer que ese gen se prenda, ¿entiendes? Claro. Entonces, es el carácter emocional en donde tú te estás encontrando, ¿no? Es el estado de tus conversaciones mentales. Claro. Porque si yo todo el día estoy diciendo, mi marido no me ama, mi marido no me ama, mi marido no me toca, no quiere nada conmigo, seguro que tiene otra, y hablas con tu mamá sobre eso, y hablas con tus hermanas, y hablas con tus amigas, y hablas con la gente del trabajo. Entonces estás repitiendo todo eso en tu cabeza, y tú eres un proyector, y estás proyectando todo eso en tu realidad. Y no es hasta que tú te callas, ya no eres un historiador, ya no estás contando y contando lo mismo, y dices, ¿sabes qué? A partir de hoy, simplemente voy a pensar, voy a visualizar, voy a sentir ese estado del deseo cumplido, ¿no? Eso que tanto quiero, como que ya ocurrió. Y cuando haces eso, empiezas a ver cambios, empiezas a ver sincronías, y sobre estos tú tienes que tomar acción, porque vas a ver que algo está fuera de lugar, que algo ocurrió, que alguien te llamó, y tú vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un pare, un alto. ¿Cómo estaba yo pensando y sintiendo para que esto ocurra? Y repetirlo, ¿me entiendes? Claro, porque el cambio no viene de afuera, viene de dentro nuestro. Claro. Y nosotros, eso es súper importante, lo que vos acabas de decir, eso de atender esas sincronías. Eso es súper importante, porque cuando uno empieza a cambiar su energía,
nos conectamos con las personas, con las circunstancias adecuadas a eso que nosotros hemos cambiado. Y es increíble, yo como le digo a mis alumnas, incluso yo a mis alumnas en las clases de yoga, yo les hablo mucho y yo les digo que desde que yo empecé a utilizar estos principios, hay cuestiones que yo, si no las entendiera, diría son mágicas. Claro. Como cuando uno se empieza a enfocar en algo, empiezan a aparecer las personas indicadas que te ayudan, te facilitan eso, las circunstancias, todo. ¿Qué recomendación, aparte de esto, digamos, que es esencial, esto de los pensamientos, de aprender a modificar los pensamientos, que para algunas personas lo ven como tan difícil? Yo que soy profe de yoga, digamos, las veo a las alumnas, cómo llegan, muchas llegan a yoga por recomendación médica. Una vez incluso vino un cura a probar una clase de yoga y le digo, ¿qué estás buscando en yoga? Un poco de paz interior, me dice el cura. Imagínate, yo digo, bueno, si el cura no tiene paz interior, Dios mío, que... Con tanta confesión que escucha, ¿no? Exactamente. ¿Qué le podés, aparte de esto, qué recomendación podés darles a las personas vos? ¿Cómo lo vivís vos a esto desde tu vida? ¿Cómo aplicás estos principios vos en tu vida? Bueno, número uno, hay que darse un tiempo para uno, ¿me entiendes? Número uno, si tú eres una persona que te levantas todos los días a las 7 de la mañana, a partir de mañana te vas a levantar a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana. Y no vas a coger el teléfono, sino vas a sentarte a pensar. Vas a aprovechar que estás saliendo de esos estados alfa, beta, ¿me entiendes? Estás saliendo de ahí. Es importante ese momento. Y vas a conectarte con tu subconsciente. Y vas a pensar en lo que quieres, ¿me entiendes? Y vas a pensar en lo que deseas. Y vas a visualizar lo que tanto quieres ver en tu vida, ¿me entiendes? El problema está en que requiere disciplina. Claro. Requiere repetición. Requiere crear una nueva personalidad, ¿no? Hacer hábito de esto. Cambiar los hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tú le puedes decir a una persona, mira, quiero que hagas estas afirmaciones o que hagas esta práctica por una semana. A los 5 días te van a decir, ay, ¿sabes qué? Estoy repitiendo todas estas afirmaciones positivas, estoy visualizando, pero mi cuenta bancaria no se ve así y me siento que me estoy engañando, estoy mintiendo, ¿me entiendes? Digo, mira, no te puedes dar 10 minutos al día para pensar en positivo porque piensas que te estás mintiendo, pero sí eres capaz de estar 16 horas al día imaginándote cosas negativas que tampoco van a pasar. Claro, porque incluso hay estudios que dicen que el 90% de todo lo que nosotros nos hacemos problemas en la cabeza ni siquiera ocurre. Exacto. Pero estás acostumbrado a vivir en ese estado. Sí. Entonces, si no eres capaz de mover los caballos, imagina que tú estás en una patineta y tienes 80 caballos en lo negativo y tienes 20 caballos en lo positivo, porque así has estado acostumbrado. ¿Hacia dónde vas a ir, no? Lo que tienes que hacer es ir moviendo un caballo a la vez. Un caballo a la vez. Hasta que tengas más caballos en el lado positivo. Bien. Entonces, aprovechar esos momentitos de la mañana que es... a la gente que no hace meditación y le cuesta mucho bajar esa frecuencia, nosotros lo hacemos todos los días naturalmente, tanto al dormir como al despertarnos. Entonces, aprovechar esos de las mañanas. ¿Qué más recomendás, por ejemplo? ¿Qué otros 2, 3 puntitos así como que la gente tenga bien en cuenta? Bueno, yo diría, empiecen a leer autores, ¿no? de este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza a digerir material, ¿no? Y empieza a digerir material desde otros puntos de vista, de otros autores que hablan de lo mismo, es como que alguno de ellos te va a inspirar, alguno de ellos te va a llegar a decir, ¿sabes qué? No entiendo a Joseph Murphy, pero sí entiendo a Neville. Claro. De repente, sí entiendo a Alan Watts, ¿me entiendes? Entonces,
empieza a digerir ese material para que lo vayas entendiendo y vas absorbiendo y dices, ¿sabes qué? No entendía qué decía Neville sobre el estado de deseo cumplido, pero ahora que leí esta otra cosa, ahora sí lo entiendo, ¿no? Entender de que uno debe también de practicar una coherencia cardíaca, ¿no? Claro. Una coherencia cardíaca es el tener una sincronía entre lo que piensas y lo que sientes. Porque si yo estoy pensando positivamente, me levanto y digo mis afirmaciones positivas, me pongo a bailar porque me han dicho que si me muevo voy a estar elevando mi vibración, pero en mi corazón hay miedo, Sí. en mi corazón hay inseguridad, entonces no hay coherencia, no hay coherencia. Uno tiene que pensar positivo, pensar en lo que quieres y sentirlo también, ¿no? Tiene que ser una coherencia cardíaca, ¿no? Total. Traer, aparte de esos pensamientos, esa emoción. Claro. Como esa hablan emoción, los autores. No solo el pensamiento, la emoción de, como vos decías, del deseo cumplido, de la meta lograda. Sentirlo como si ya fuese real. Como claro. si ya estuviese aquí. Y de aseguro que si uno le pregunta a las personas que te escuchan, ¿cuándo fue un momento en tu vida en el cual tú estás tan seguro que algo iba a ocurrir que ocurrió? Todos hemos tenido ese momento en el cual decían, no hay forma que esto no suceda. Claro. No hay forma que esto no ocurra. Y ocurre, ¿entiendes? Y tanto para lo bueno como para lo malo, que es a lo que generalmente estamos acostumbrados. Ay, estoy segura que esto va a pasar, algo malo, pájaro de mal agüero, y pasa, porque lo hemos estado tanto con ese tema en la cabeza, que ha terminado pasando. Aprender a respirar. Fundamental. ¿No? Aprender a respirar, ¿no? Aprender a calmarse uno mismo, aprender a ser el observador de tu propia realidad. Eso es súper importante, ¿no? Ser el observador de tu realidad y no ser afectado, no ser reactivo, ¿no? Porque somos muy reactivos. Algo sucede, Sí. y reaccionas, ¿no? Entonces, sí. Observa, piensa y di, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo muchas veces cuando hablo con alguien, cuando la persona me está planteando una pregunta, yo me pregunto, ¿y por qué me estoy preguntando eso yo? ¿Por qué me ha venido esa pregunta específica a mí? Claro, esa autoobservación permanente que uno tiene que tener. Claro. Entonces yo digo, ok, ¿qué haría yo en ese caso? ¿Por qué me lo estoy preguntando? ¿Qué he estado haciendo últimamente para que esta pregunta venga a mí? ¿No? Y desde ahí lo contesto. Bien. Y vos sos de... También, otro punto que me parece así como súper importante, que yo siempre les digo a mis alumnas, por ejemplo, es muy importante mi último pensamiento de la noche antes de dormir. Por supuesto, claro que sí. Porque con eso nosotros estamos tan acostumbrados, el general de la gente, digo, a irse a dormir pensando en los problemas, en lo que no ha podido, en lo que no ha hecho, en lo que no ha dicho, en todos los problemas, y con eso es la información que le damos a nuestro subconsciente para que trabaje. En cambio, cuando nosotros cambiamos ese último pensamiento, ya sea lo llevemos al agradecimiento, a afirmaciones, a metas, con eso va a trabajar también nuestro subconsciente. Claro, porque muchas personas a veces no pueden dormir porque están pensando y repensando en los problemas y las cosas que no van a ocurrir, en lo negativo, y se quedan en ese trompo. No, cambia eso. Claro. No te lo lleves a la cama. Piensa en lo que quieres, piensa en el estado del deseo cumplido, en ese sentimiento, ¿no? Y siéntelo, ¿no? Siéntelo como realmente verdadero. Y muchas veces la persona dice, pero ¿cómo hago para poder estar en ese enfoque, ¿no? Yo le digo, mira, si yo te dijese a ti, dime, por ejemplo, hace 10 años o 5 años te fuiste a un viaje al sur de Argentina o al norte de España, ¿no? Uh-huh.
y estabas en una playa. Y en esa playa había música y habían comida deliciosa. Ay, qué hermoso. Y entonces no hay forma que yo te diga que tú nunca fuiste a la playa, ¿me entiendes? Porque tú dices, sí, yo he ido a la playa. Yo estoy seguro que fui a la playa, comí esto, escuché la música y me divertí y me sentí así. Y entonces, cuando uno quiere algo o lo va a vivir como que ya ocurrió, tiene que estar en el mismo estado. O sea, no es, ay, quiero esto, pero no lo siento. No. Quiero ir a Francia, me tengo que imaginar que estoy en Francia, que comí un baguette, que me comí un café en la plaza, que escuché música y la emoción, todo lo tienes que sentir tal cual, ¿me entiendes? Claro, y no pensar en el cómo. No, porque nosotros estamos tan limitados que pensamos, pero bueno, ¿cómo voy a hacer si tengo un sueldo o si mis porque nosotros tenemos que soltar eso y abrirnos a esas infinitas posibilidades que vos hablabas al principio. Por ejemplo, Joe Dispenza habla de vivir, recordar el futuro, dice él, por ejemplo. Claro. Recordar el futuro. Claro. Con esa certeza. Esa es la idea, ¿no? La idea es de poder entrar en ese estado. Claro. Y no vivir desde una escasez. No estar siempre diciendo yo quiero, yo deseo. Claro. No. Agradecer que ya ocurrió. Agradecer que ya ocurrió. Una cosa muy importante es tener certeza de lo que quieres, ¿ok? Pero abrazar la incertidumbre. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que algo ocurra y solamente estoy pensando de que puede ocurrir de cierta manera, ¿me entiendes? Sí. Estoy ya viviendo un futuro predecible. Y ese futuro predecible me está encarcelando porque yo estoy diciendo que si no veo que esto va a ocurrir, entonces el hecho que quiero no va a aparecer porque lo que yo pensaba que tendría, la única forma en la cual podría ocurrir, no está ocurriendo. Claro, estoy cerrándome a otras posibilidades. Yo hay un ejemplo muy práctico que se lo usa desde la física cuántica, que me encanta, que es como muy práctico y que yo creo que así, por ejemplo, yo a mis alumnas sí les digo, la de las ondas. Que si por ejemplo, que si mi deseo, lo que yo quisiera, tiene esta energía, así como grande, alta, hermosa, y yo vibro en una energía baja, nunca me voy a encontrar. Nunca esas energías se anulan. En cambio, si yo vibro con una energía alta y es lo que yo quiero, tiene esa energía, se encuentran y encima se potencian. Claro, claro. Entonces, tenemos que cambiar esa vibración que emitimos para poder acercarnos a eso que tanto queremos. Es el clásico ejemplo, por ejemplo, del tenedor de frecuencias. Claro. Yo tengo un tenedor de frecuencias, tengo una frecuencia de 440, un 432, ¿no? Uh-huh. Y la hago vibrar y la acerco a tenedores que tienen diferentes frecuencias, ninguna vibra. Claro. Pero si yo hago vibrar el tenedor y lo acerco a uno de 440, el tenedor de 440 empieza a vibrar. Vibra el de la par, exactamente. Eso es como la ley de resonancia. Claro, claro. Claro. Si yo resueno con eso que quiero, lo voy a traer a mi vida. Si no, no. Y también una de las cosas que tenemos es que ponelo la imagen. Pensamos que somos sólidos, ¿me entiendes? Pensamos que somos sólidos, pensamos que no hay ninguna simbiosis de nosotros con todo lo demás. Y en verdad estamos conectados a todo. A todo. Porque todos somos energía. Porque al final, ¿qué nos dice la física cuántica? Que va a lo más pequeño. Claro. Que en lo último somos energía. Nosotros, ¿no? Estamos conectados, tú y yo. Pero tú dices, yo estoy en Argentina. Tú estás en Argentina, ¿no? Sí, Tucumán, Argentina.
Ok, yo estoy en Argentina y yo estoy en Miami, no estamos conectados, o sea, no hay nada entre tú y yo. Pero yo te digo, tú hoy día te vas a dormir y tienes un sueño. En este sueño conoces a María, ¿no? Y María tiene una amiga que se llama Patricia. Y en este sueño interactúan y todo lo demás, hacen todo, se van de viaje, se van a España, se van a Londres, viajan por todas partes. Y de repente tú te despiertas y dices, ¿pero dónde ocurrió todo eso? Eso ocurrió en mi conciencia, ¿me entiendes? Y entonces, esos personajes, ¿quiénes eran esos personajes? Eran tú mismo. Eran puntos de tu conciencia. Claro. Y dentro de esta conciencia universal, nosotros somos puntos. Somos puntos de enfoque de esa conciencia. Claro. Pero somos lo mismo. Claro. Y todo desde la física cuántica. Si pudiéramos ver con anteojos de la física cuántica, vemos todo como energía. Claro. Todo es como un gran mar de energías. Y las energías no tienen la limitación que nosotros vemos desde lo físico. Claro, no existe. Claro, todo está interconectado. La energía, por eso también la física cuántica, lo que me gusta de la física cuántica, y es que explica fenómenos como son la llamada telepatía, de una forma que la física clásica no lo podía explicar. Claro. Y la telepatía realmente es eso mismo, es la conexión de todo. Claro. El principio de entrelazamiento cuántico, ¿no? Totalmente. Y si estamos hablando de que si todo empezó desde una partícula pequeña y explotó en el Big Bang, claro, todo fue uno en cierto momento. Y bueno, esa explicación es la misma que da la filosofía hindú. Todo nace de lo mismo. Claro. Ellos llaman Purusha. Leonardo, un placer hablar de esto con alguien que sabe del tema, un placer, me encanta, amo este tema, la física cuántica, y no es algo tan lejano, sino empezar a aplicarlo en la vida, como uno ve los cambios, es como yo te decía recién, es como que hay cosas que mágicamente se solucionan, aparecen, llegan, así que un placer. Contanos tus redes sociales, cuáles son, dónde estás, dónde la gente te puede encontrar y seguir. Donde más tiempo estoy en Instagram, ¿no? En Instagram. Que es Leonardo, _, Física Cuántica 2. Ajá. Y de ahí tengo el canal de Telegram, ¿no? 2 canales de Telegram, el de Física Cuántica y el Reto para la Abundancia. Y luego el canal de YouTube que se llama Leonardo Morán, ¿no? Bien. Bueno, entonces invitamos a la gente a que se sumen. Ya a mis alumnas ya les había dicho, me voy a grabar un programa, les digo, y les ha encantado el tema. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte en este programa. Me encanta hablar de ciencia, de espiritualidad, y me encanta unir, porque ya no son dos cosas que están separadas, sino que van de la mano. Así que muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje simplemente es de que las personas puedan empoderarse desde sus propios pensamientos, ¿no? Tú eres capaz de todo y eres capaz de crear la realidad que tú deseas. Exactamente, la vida es un proceso de creación, no de descubrimiento. Así que muchísimas gracias. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, nosotros, me encantó este programa, me encanta hablar de física cuántica. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido al tema, cómo tenemos que aprender a manejar los pensamientos, a enfocarlos más en lo que queremos, no en los problemas. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener en la cabeza todo el tiempo los problemas y no la solución. A cambiar esos pensamientos, a aprovechar esos momentitos justo antes de dormir, justo al despertarme, que automáticamente nosotros cambiamos la frecuencia de nuestro cerebro y entramos en otro estado, que es un estado muy, muy poderoso para cada uno de nosotros, para poder cambiar esos programas que tenemos en el subconsciente. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. La idea de esto es traer herramientas que le podamos aplicar en la vida diaria. Y nosotros nos estamos viendo el próximo domingo en otro programa de Mensajes de tu Alma.